Mi hijo me dijo que me fuera de mi propia casa durante 30 días, porque a la familia de su esposa no les caía bien. Pero cuando regresaron de las compras esa noche, la mujer que esperaban encontrar destrozada los estaba esperando con algo que nunca imaginaron. El cerrojo se cerró detrás de mí a las 4:17 de la tarde, mi cerrojo. El que mandé instalar en 1998, después de que entraron a robar a la casa de una vecina. El que le pagué a un cerrajero llamado Gerald Pruitt $42 para instalar, porque Gerald había hecho un buen trabajo para la gente de nuestra calle, y yo creía en pagarle justamente a la gente por un buen trabajo, el que había usado todos los días durante 26 años. Me quedé en mi propio porche con una maleta de ruedas, y escuché el clic, y por un momento no pude moverme, no porque estuviera llorando, no estaba llorando, no porque estuviera enojada, aunque lo estaba, en algún lugar debajo de todo lo demás. De esa manera profunda y silenciosa, de una mujer que ha pasado 63 años, aprendiendo que la ira pública logra menos que la precisión en privado. No podía moverme porque estaba tratando de entender cómo había llegado aquí, cómo una tarde de martes en octubre se había convertido en el tipo de tarde en la que mi hijo estaba en mi sala, con los brazos cruzados, y me decía, con la voz plana y ensayada, de un hombre que decía algo en lo que lo habían convencido, pero que aún no había pensado completamente, que la familia de su esposa necesitaba 30 días en la casa, mi casa, la casa que había comprado con mis propias manos, con mis 30 años de trabajo como costurera, y con mi propio crédito, a mi nombre solamente, sin ayuda de nadie. En el año en que mi esposo David murió, y decidí que, pasara lo que pasara, el techo sobre la cabeza de mi hijo no se caería. Me quedé parada en ese porche durante aproximadamente 45 segundos. Luego tomé mi maleta, caminé hasta la banca del parque al final de la cuadra, me senté y llamé a Margarita. Déjame contarte primero sobre la casa, porque la casa es toda la historia. La compré en 1997 por $212,000, una cantidad que requirió cada dólar que había ahorrado en 11 años de trabajo de alteraciones y costura a medida, además de una hipoteca que pagué de manera agresiva durante 22 años seguidos. 3 recámaras, una cocina que da al este, así que recibe la luz de la mañana, un porche trasero donde David solía tomar su café y escuchar la radio los domingos por la mañana, y un cuarto de costura. Uno adecuado, con buena luz natural y estantes empotrados para rollos de tela y una mesa larga para cortar. Lo armé yo misma a partir de un kit, porque la versión ya armada costaba $200 más, y yo tenía mejores usos para esos $200. Soy Eleanor Marsh. Tengo 63 años. He sido costurera, modista y especialista en arreglos a medida durante 37 años. He hecho vestidos de novia para mujeres que no podían pagar precios de boutique y que de todas formas necesitaban algo hermoso. He alterado el mismo saco para el mismo director escolar jubilado cada año durante 14 años, a medida que su cuerpo cambiaba con la edad. Y lo he hecho al mismo precio que le cobré el primer año, porque es un caballero y una persona con ingresos fijos, y me enseñaron a entender la diferencia entre lo que el mercado está dispuesto a pagar y lo que es correcto. Mi abuela, Ruth Eleanor Marsh, me pusieron su nombre. Me enseñó a coser en una Singer Featherweight de 1961, que ahora está en mi cuarto de costura, en el lugar de honor, justo donde la luz entra mejor por la tarde. Ella me enseñó que una puntada es una promesa. Si la haces bien, se mantendrá. Si te apresuras, fallará exactamente en el peor momento. Crié a mi hijo Liam en esa casa después de que David muriera de un paro cardíaco repentino en abril de 1997, cuando Liam tenía 8 años y yo tenía 36, y el mundo acababa de cambiar para siempre. Lo crié sola. Trabajaba de noche durante el año escolar para poder estar en casa cuando él bajara del autobús. Coseía hasta que mis manos se agrietaban y sangraban en el invierno hasta que el frío hacía que la aguja fuera difícil de sostener. Y seguí cosiendo de todos modos porque la alternativa era no poder pagar las cosas que Liam necesitaba. Tachones nuevos para fútbol, el viaje escolar a Washington, el Honda de segunda mano, pero en buen estado, que se convirtió en su primer auto a los 17. No le conté estas cosas a Liam para que sintiera que me debía algo. No le conté ninguna de ellas. Los niños no deberían crecer bajo el peso de los sacrificios de sus padres. Deberían crecer bajo su protección. Para eso es el sacrificio. Él creció bien, en general. Era un buen estudiante, un joven decente, un poco blando en sus opiniones, cuando se trataba de mantenerse firme en situaciones difíciles. Pero me dije a mí misma que esa era la flexibilidad normal de la juventud y que la vida lo formaría adecuadamente. Entonces, conoció a Olivia. Seré justa con Olivia, porque ser justa no me cuesta nada, y la inexactitud socavaría todo lo que estoy a punto de contarte. Olivia Chen Whitmore tenía 31 años cuando Liam la trajo a casa por primera vez, 2 años y medio antes del día en que se paró detrás de mi hijo en mi sala con esa sonrisa particular que usa cuando ha conseguido lo que quiere. Era bonita, segura de sí misma y muy buena para dar una buena primera impresión. Elogió la casa 2 veces, preguntó por el cuarto de costura con aparente interés y me dijo que siempre había querido aprender a coser bien. Le enseñé una tarde en un trozo de muselina de algodón para practicar. No tuvo paciencia para eso. Apresuró las puntadas, se fruncieron y ella se rió y dijo que suponía que no era su talento. Recuerdo haber pensado, toda habilidad toma tiempo, sin juzgar. También recuerdo haber pensado, muy brevemente y con ese instinto silencioso que he aprendido a tomar en serio después de 63 años
años. Esta mujer quiere la imagen de aprender algo más que realmente aprenderlo. Guardé ese pensamiento. No hice nada al respecto. Liam estaba feliz, y Olivia era perfectamente agradable. Y yo no era el tipo de madre que se metía donde no la habían invitado. La primera pequeña rareza llegó como a los 8 meses de su relación. Liam dejó de llamar los domingos por la mañana. No fue una ruptura dramática, solo un desvanecimiento gradual, de cada semana a cada 2 semanas, y luego a cuando fuera. Y cuando lo mencioné, suavemente, él dijo que los domingos se le habían complicado. No insistí. Luego vino la boda, que fue encantadora. Hice mi propio vestido, de seda azul pálido con un dobladillo cosido a mano que me tomó 11 horas, y varios invitados preguntaron quién lo había diseñado, y Olivia se mudó a la casa, y Liam estaba feliz. Y me dije a mí misma que esa pequeña extrañeza era solo el ajuste normal de un hijo, convirtiéndose en esposo, y reorganizando sus prioridades, como deben hacerlo los hombres jóvenes. Eso me repetía. Seguí diciéndome distintas versiones de eso durante 14 meses. Luego llegó Bárbara. Bárbara Chen, la madre de Olivia, una mujer de 61 años que se comportaba con la autoridad específica de alguien que jamás ha dudado que es la persona más importante en cualquier lugar, vino de visita por 2 semanas en febrero. Vino con Tyler, el hermano de Olivia, que tenía 35 años. Estaba desempleado y, al parecer, había estado quedándose con varios familiares, turnándose durante los últimos 2 años. En un patrón que, al mirar atrás, debió haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre cómo era la relación de la familia Chen con los recursos de otras personas. Tyler tomó mi sofá sin preguntar, sin reconocer que era mi sofá. Él se instaló en él con su teléfono, su laptop y sus envases de comida para llevar, como un hombre que no espera que le pidan que se vaya. Las 2 semanas se convirtieron en 6 semanas. No dije nada. Cociné para ellos. Manejé el aumento de las compras sin comentar nada. No señalé que Tyler había estado en mi sofá durante 6 semanas sin ofrecerse ni una sola vez a contribuir con la casa. Yo estaba intentando. De verdad estaba intentando ser el tipo de mujer que hace espacio para la familia, porque la familia importa, incluso cuando la situación es incómoda. Mirando hacia atrás, creo que mi silencio se interpretó como permiso. Entonces, una noche a finales de marzo, estaba en mi sala de costura, trabajando en un encargo para una boda, un velo largo tipo catedral, con cuentas cosidas a mano en los bordes, para una novia que me había encontrado por medio de una amiga, y que confió en mí con algo irreemplazable. Escuché la voz de Bárbara desde el pasillo, clara y resonante, hablando con Olivia sobre el vecindario, sobre el valor de las propiedades, sobre cómo la casa estaba en una zona excelente. Y luego, cuando llegue el momento, tendrás que asegurarte de que se maneje correctamente. Estas cosas deben hacerse bien. La respuesta de Olivia fue demasiado baja para escucharla claramente. Me quedé muy quieta con el velo en las manos. Luego me dije a mí misma que había escuchado mal, o que había entendido mal, que estaba proyectando porque la visita de 6 semanas me había puesto de los nervios. Terminé el velo. Era hermoso. No dormí bien esa noche. Tyler se fue en abril. Bárbara se quedó hasta finales de mayo. Cuando finalmente se fueron, sentí algo de lo que no me enorgullezco. Un alivio puro y sencillo, del tipo que relaja músculos que no sabías que habías estado tensando durante 3 meses. Las cosas volvieron a algo parecido a la normalidad. Liam y yo cenábamos juntos. Olivia era agradable, en su manera superficial. Yo cosía. Cuidaba el jardín del porche trasero que David había empezado en 1995. Entregué el velo de catedral y la novia lloró, lo cual es el mayor cumplido en mi línea de trabajo. Pasó el verano, llegó el principio del otoño y luego, el segundo martes de octubre, Liam tocó la puerta de mi sala de costura mientras yo cortaba piezas de patrón para el traje de madre de la novia de una clienta. Se sentó en la pequeña silla que tengo junto a la ventana. Entrelazó las manos. Tenía una expresión en el rostro que reconocí, no porque la hubiera visto a menudo, sino porque la había visto una vez antes, cuando tenía 17 años y rompió la luz trasera de mi auto y no pudo encontrar las palabras durante 10 minutos. Se estaba preparando para decirme algo. «Mamá», dijo, «la familia de Olivia va a venir de visita». «Está bien», respondí. «¿Cuánto tiempo?» Hizo una pausa. 30 días. Dejé mis tijeras. «Liam, los patrones de tu abuela están en ese cuarto». Y Tyler dejó marcas de café en mi mesa de corte que me costó quitar. «No te quieren aquí», dijo. Se abrió un silencio entre nosotros. «Lo siento, no es eso. Es solo que Bárbara necesita su propio espacio. Y Tyler necesita espacio. Y Olivia quiere que su familia esté cómoda. Y sienten que tu presencia es...». Se detuvo. «Necesitan 30 días, mamá. Pensé que tal vez podrías quedarte en un motel o con amigos». Miré a mi hijo. Este hombre que había dormido en esta casa todas las noches durante 18 años, cuyos zapatos de fútbol yo había comprado, cuyo primer auto le ayudé a elegir, cuyo primer proyecto de ciencias de la escuela estaba en una caja en el ático que no había podido tirar en 20 años. Él estaba mirando al suelo. «Solo 30 días», repitió. «Te pido que seas razonable». Abrí la boca. Y entonces Olivia apareció en la puerta con esa sonrisa, la que ahora entendía que no era calidez, sino control. La sonrisa que una persona usa cuando está actuando con amabilidad, pero en realidad tiene toda la intención de conseguir exactamente lo que quiere. Y detrás de ella, de alguna manera ya aquí,
Bárbara con un saco de viaje, y Tyler llenando el pasillo, riéndose en silencio de algo en su teléfono, en mi casa. Ya estaban en mi casa, no acababan de llegar. Ya habían llegado y se habían desplegado, posicionados por toda mi casa, como personas que habían pensado en dónde se iban a colocar. Eleanor, dijo Olivia, las cosas cambian. Vinieron desde muy lejos y realmente necesitan estar cómodos. Bárbara ni siquiera se molestó en sonreír. Tu presencia es lo que incomoda, querida. Tyler levantó la vista de su teléfono y sonrió. Vamos, señorita Eleanor. Seguramente tienes amigos. Hay algunos moteles decentes por aquí. Miré a Liam. Él miró al suelo. Las prioridades cambian, mamá. Olivia es mi familia ahora. La habitación estaba muy silenciosa. Mi cuarto de costura, mi luz, mis estantes, mi mesa de corte, mi singer en el lugar de honor, mi casa. Está bien, dije. Fui a mi habitación, empaqué una maleta con la eficiencia concentrada de una mujer que aprendió desde temprano que los sentimientos son para después de que el trabajo está hecho. 4 días de ropa, mis medicamentos, el cargador de mi teléfono y la carpeta de cuero donde guardo documentos importantes, porque siempre mantengo los documentos importantes accesibles. Y lo he hecho desde 1997, cuando David murió, y aprendí lo que pasa cuando los papeles son difíciles de encontrar en una crisis. Llevé la maleta rodando hasta la puerta principal. Todos se habían reunido en la sala, observando. Tyler ya estaba en el sofá con los pies arriba. Bárbara tenía los brazos cruzados como una mujer que acaba de completar una transacción exitosa. Olivia le estaba indicando a Liam que moviera mi mesa del pasillo para hacer espacio para sus maletas. Ya estaban moviendo mi mesa del pasillo. Salí. El cerrojo sonó detrás de mí. La banca del parque al final de Crestwood Lane es, objetivamente, una banca perfectamente agradable, de hierro forjado, sombreada por un roble que debe tener unos 60 años. En otras circunstancias, lo encontraría agradable. Me senté ahí durante 1 hora y 4 minutos. Luego llamé a Margaret. Margaret O.C. Thornton ha sido mi amiga más cercana durante 31 años. Nos conocimos en una feria de manualidades de la iglesia en 1993, donde ella compró uno de mis caminos de mesa bordados y me dijo que estaba cobrando muy poco. Tenía razón. Ella se jubiló hace 4 años después de 36 años de ejercer de manera privada en bienes raíces y derecho de propiedad, y es el tipo de mujer que, cuando se le presenta un problema, no ofrece simpatía antes de ofrecer soluciones. La quiero por ambas cosas. Contestó antes de que terminara el segundo timbrazo. Eleanor, suenas terrible. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Esto es inusual en Margarita, quien es así, constitucionalmente opuesta al silencio innecesario. Cuando terminé, guardó silencio exactamente durante 4 segundos. Los conté, y luego dijo, ¿aparece el nombre de alguien más en esa escritura además del tuyo? No, solo el mío. Bien. Una pausa. No toques nada. No muevas nada. No firmes nada. Estaré ahí en 1 hora. Llegó en 45 minutos. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta, y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Nos sentamos en su auto frente a mi propia casa mientras ella me explicaba lo básico. Eres la única propietaria, dijo Margaret. Esto no es un área gris. Nadie puede exigirte que desocupes tu propia propiedad sin una orden judicial, la cual no tienen ni pueden obtener. No importa lo que te haya dicho Liam. Él no tiene ninguna autoridad legal para sacarte de esta casa. Ninguna. Me fui. Saliste voluntariamente, lo cual es desafortunado pero no irreversible. Ella me miró por encima de sus lentes de lectura. No has abandonado la propiedad. No has renunciado a ningún derecho. Sigues siendo la dueña. Esta noche te vas a quedar en mi casa. Mañana empezamos a hacer llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? El tipo de llamadas que le recuerdan a la gente con quien están tratando. Asentí con la cabeza. Pero primero, dijo ella, necesito que hagas una cosa. Me entregó su teléfono, ya abierto en la cámara. Necesito que regreses a esa casa, a tu casa. Tienes todo el derecho, y tomes fotos de todo. Cada cambio que hayan hecho, cada cosa tuya que hayan movido, todo. Ellos llegarán pronto. Entonces, hazlo rápido. Usé mi llave. La casa estaba vacía. Se habían ido de compras. Liam me había enviado un mensaje de texto, alegremente, preguntando si necesitaba que recogiera algo, lo cual me pareció tanto insultante como útil, porque significaba que tenía tiempo. Lo que encontré me dejó sin aliento, no porque me sorprendiera, exactamente, sino porque verlo hizo concreto algo que había sido abstracto, mi sala de costura. Habían estado en la casa por menos de 5 horas, y ya habían estado en mi sala de costura. Mi mesa de corte había sido empujada contra la pared. Mis rollos de tela, 3 años de existencias cuidadosamente seleccionadas, habían sido apilados en la esquina, sin considerar cómo debe almacenarse la tela. Mi singer, la singer de mi abuela, había sido empujada a la esquina trasera debajo de un estante y cubierta con una bolsa de compras. Y los patrones de la abuela Ruth, los patrones originales de papel de seda de los años 50 y 60 que ella había guardado durante décadas, algunos de ellos irreemplazables. La letra física de una mujer que había muerto hacía 20 años, había sido arrugada y metida en una caja, arrugada. Mis manos estaban firmes, pero mi pecho estaba haciendo algo complicado. Fotografié todo, sistemáticamente desde varios ángulos, con marcas de tiempo.
El cuarto de costura, el pasillo donde habían movido mi mesa, la sala donde Tyler ya había acomodado sus cosas como si llevara un mes ahí, la cocina, donde Bárbara había reorganizado mis gabinetes, los que yo había organizado de una manera específica durante 26 años, y dejó mis buenos platos de servir en la encimera como si fueran desorden. Luego fui a la mesa de la sala. Había papeles ahí, folletos de bienes raíces, una guía legal impresa, con las páginas dobladas hacia atrás, varios párrafos subrayados con pluma y un formulario. Lo tomé. Mis manos entendieron lo que era antes de que mi cerebro lo procesara por completo. Una escritura de cesión de derechos, un formulario para la transferencia de la propiedad, mi nombre en el recuadro de otorgante, el nombre de Liam en el recuadro de beneficiario. Solo las líneas de la firma estaban vacías. Me quedé de pie en mi sala sosteniendo ese papel y sentí que el mundo se reacomodaba, como sucede en los momentos de verdadera claridad, cuando todo lo que te decías a ti misma de repente deja de ser convincente y la situación real se presenta claramente ante ti. Esto no era una visita. Nunca había sido una visita. Fotografié cada página, cada párrafo subrayado, cada folleto. Luego le envié todo a Margarita y salí. No volví a poner nada en su lugar. Quería que supieran que los papeles habían sido movidos. Quería que, cuando llegaran a casa, sintieran el primer pequeño escalofrío de un plan que ha empezado a salir mal. La sala de Margarita, a las 10 de la noche, al parecer, era un cuarto de guerra. Había esparcido las fotografías sobre su mesa de centro y estaba en su segunda taza de té, lo que para Margarita significa concentración total. Ella tiene dos velocidades, interesada e intensamente interesada, y las fotografías la habían llevado firmemente a la segunda. Esto es un intento de fraude inmobiliario, dijo, lo sé. Una escritura de renuncia requiere una firma voluntaria, pero la preparación de este documento, combinada con la clara intención de presionarte, la expulsión de la casa, la incomodidad fabricada, el aislamiento social. Esto es un caso clásico de abuso financiero a personas mayores. Tienes 63 años, Leonor. Esa designación conlleva protecciones legales específicas. Tengo 63. No soy una anciana. A los ojos de ciertos estatutos, la línea es flexible. Ella me miró por encima de sus lentes. Lo que estoy diciendo es que aquí hay múltiples caminos. La ley de propiedad es la más clara e inmediata, pero hay otras. Ella llamó a 3 personas esa noche. El primero fue James Alcofor, su ex asistente legal. Ahora, un abogado con licencia especializado en bienes raíces y fraude de propiedad. 16 años de experiencia, oficinas en el edificio del centro con el toldo azul. Él escuchó un resumen de 10 minutos de parte de Margarita, hizo 3 preguntas y le dijo que podría estar disponible a la mañana siguiente. La segunda llamada fue a la detective Carmen Reyes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad del Condado. Margarita había trabajado con ella en un caso de fraude comercial 4 años antes, y la describió como la persona más metódica que he conocido que no fue criada por ingenieros. La detective Reyes dijo que necesitaría ver la documentación antes de poder determinar la jurisdicción, pero lo que Margaret estaba describiendo parecía que ameritaba una revisión formal. La tercera llamada fue a una mujer llamada Patricia Holloway, una administradora de servicios sociales. Margarita la conocía a través de una asociación profesional, quien confirmó que lo que Leonora estaba describiendo encajaba con el perfil de una persona mayor. Abuso financiero, bajo el Estatuto Estatal 15. A 1340-16, y que una denuncia formal podría presentarse tan pronto como la mañana siguiente. Margarita colgó y me miró. Tienes que regresar mañana, dijo, mientras ellos no estén. Sabrán que estuve ahí otra vez. Sí, no dio más detalles. ¿Quieres que lo sepan? Ella sonrió con esa sonrisa que significaba que ya lo había pensado todo. Quiero que sientan que las paredes se les cierran, dijo. Las personas que se sienten seguras hacen cosas descuidadas. Las personas que se sienten acorraladas dicen cosas verdaderas. Me entregó su teléfono. Esta vez vamos a facilitarles que digan cosas verdaderas. A la tarde siguiente, salieron de compras otra vez. Había notado el día anterior que las salidas de compras eran un patrón. Bárbara, Tyler y Olivia salían por 3 o 4 horas y regresaban con bolsas. Siempre bolsas. Me había dado cuenta porque las bolsas contenían cosas con etiquetas de precio que reconocí como mucho más caras de lo que el presupuesto de la casa debería permitir, y guardé esa observación. Regresé a la casa a las 2:15 p.m. Margarita fue conmigo. Recorrimos cada habitación. Ella fotografió los daños, porque eso era daños, la modificación no autorizada de la propiedad de otra persona. Con el enfoque sistemático de una mujer que ha pasado 36 años entendiendo lo que los tribunales necesitan ver. El cuarto de costura recibió atención especial. Ella fotografió a la cantante desde 4 ángulos. Los patrones de la abuela Ruth en su caja arrugada, la evidencia de lo que se había movido y cómo. Modificaciones no autorizadas por alguien que no es la dueña, dijo ella, tranquila y precisa, como una mujer haciendo una lista. Daños potenciales a la propiedad, desplazamiento de pertenencias personales, todo documentable. Luego me entregó un pequeño dispositivo. Esto va en tu bolsillo, dijo. Presiona el botón al costado cuando quieras grabar. Transmite directamente a una aplicación en mi teléfono y respalda en la nube en tiempo real. Lo miré. ¿Eso es legal? En este estado
Estado, el consentimiento de una sola parte es suficiente para grabar audio. ¿Eres parte de cualquier conversación en la que estés presente? Sí, es legal. Lo puse en el bolsillo de mi cardigan. Terminamos y estábamos afuera antes de que regresaran los autos. Volvieron a las 6:47 p.m., con 4 bolsas de la tienda departamental del centro, una bolsa de la boutique en la quinta, Tyler y unos tenis nuevos que reconocí como una marca que cobra $300 por artículos que cuestan $11 fabricar. Lo sé porque he pasado 37 años en la industria textil y entiendo perfectamente los costos de los materiales. Yo estaba sentada en la cocina cuando entraron. Había preparado té, el mío, en mi propia cocina, en mi propia casa, en la taza de cerámica azul que David me regaló en 1994. Olivia se detuvo en la puerta de la cocina cuando me vio. La sonrisa apareció, automática e inmediata, como cuando una pantalla se enciende al presionar el botón, pero algo detrás de ella cambió. Un pequeño reajuste. Una persona adaptándose. Eleanor, no te esperábamos. Vivo aquí, dije. Liam entró detrás de ella. Su rostro hizo una secuencia complicada de gestos. Dejé mi taza. Hoy estuve en mi cuarto de costura, dije. Tomé algunas fotografías. Bárbara se acercó y se paró en la puerta de la cocina. Tyler llenó el pasillo detrás de ella. También encontré unos papeles en la mesa de la sala. Mant, tuve mi voz firme. Un acta de renuncia de derechos. Mi nombre en la casilla de otorgante. Silencio absoluto. Podía sentir el dispositivo en el bolsillo de mi cardigan. Tranquila. Eso, empezó Liam. Me gustaría entenderlo, dije. Ayúdame a entenderlo. Silencio de nuevo. Y entonces algo que no había anticipado del todo. Los hombros de Olivia cayeron, no en señal de derrota, sino de decisión. No se le cayó la máscara. La bajó deliberadamente, con la energía específica de una mujer que ha estado sosteniendo una actuación y que, en un momento, decide dejarla a un lado. Me miró con algo completamente diferente a lo que había visto antes. Cuando Liam me habló de ti por primera vez, mencionó a una madre viuda, una casa bonita, en un buen vecindario. Entendí de inmediato lo que eso significaba. Una pausa. Mi mamá perdió su casa hace 3 años. Tyler debe $50,000 en deudas de juego. Mis tarjetas de crédito están al tope. Lo dijo sin disculparse, casi sin emoción. Necesitábamos una solución. Liam era la solución. Esta casa era la solución. El plan siempre fue que firmaras la escritura. La cocina estaba completamente en silencio. El rostro de Liam se había puesto del color de papel viejo. Bárbara se acercó a Olivia y dijo su nombre, en voz baja y cortante. ¿Él no lo sabe?, pregunté, mirando a Liam. Olivia miró a su esposo. Él sabía que necesitábamos ayuda, dijo. Puede que no supiera exactamente en qué consistía. Liam se dejó caer pesadamente en una de mis sillas de la cocina. Parecía un hombre que acababa de comprender algo que había sido verdad durante mucho tiempo. Tyler se acercó a mí, no mucho, pero se movió. Yo retrocedí. No lo hagas, dije. Mi voz estaba completamente firme. Toda esta conversación ha sido grabada, cada palabra. Ya está respaldada en la nube, y Margaret O.C. Thornton tiene una copia en tiempo real. Ella es abogada. También, desde esta mañana, está consultando con la detective Carmen Reyes de la Unidad de Delitos contra la Propiedad del Condado. Nadie se movió. Miré a Bárbara, quien había puesto la mano sobre el mostrador como si necesitara algo de qué sostenerse. Fraude inmobiliario en grado de tentativa, dije en voz baja. Según el Estatuto de Carolina del Norte, eso conlleva hasta 5 años. La documentación de una escritura de renuncia de derechos preparada, combinada con una confesión grabada de intención, es una base probatoria sólida. James Okafor, quien llevará mi caso, lo explicó muy claramente. Olivia se sentó. Tyler apretaba la mandíbula sin decir nada. Bárbara se dejó caer lentamente en mi sofá, el sofá que ella había llamado vergonzoso, y se cubrió la cabeza con las manos. La habitación contuvo el aliento. Sugiero, dije, que llames a cualquier persona que conozcas que tenga una habitación de invitados. Tienes hasta mañana al mediodía. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia casa, con la puerta del dormitorio cerrada con llave. Me levanté a las 6. Me puse mi traje gris perla, el que cosí yo misma en 2004. Una mezcla de lana con doble costura que me tomó 3 semanas y que solo uso cuando quiero que me tomen completamente en serio. Los aretes de perlas de la abuela Ruth en mis orejas, sus perlas en mi cuello. Fui al banco a las 8:30 de la mañana. Me reuní con Raimundo Carroll, el gerente de la sucursal, quien había manejado mis cuentas durante 11 años, y documenté formalmente la escritura con protección legal adicional. La oficina de Jaime Okafor me había enviado por correo electrónico un marco la noche anterior. Raimundo confirmó que todo estaba registrado correctamente. Estaba en la oficina de Jaime Okafor a las 10. Es un hombre compacto y cuidadoso de 47 años que habla con la precisión de alguien que ha aprendido que la imprecisión es costosa. Revisó las fotografías, el formulario de la escritura y la transcripción de audio que la aplicación de Margarita ya había convertido en texto. Esto es minucioso, dijo. Mi amiga me enseñó a ser minuciosa. El audio por sí solo, combinado con la escritura preparada, establece la intención. Si la detective Reyes determina que hay base suficiente para cargos penales, la acción civil se vuelve mucho más sencilla. Cruzó las manos. ¿Quiere presentar cargos penales contra su hijo también? Ya lo había pensado. Usaron a Liam, dije. Lo creo de verdad. Lo que quiero es que él entienda lo que le hicieron y lo que me hicieron a mí. Los cargos de fraude deberían centrarse en las personas que lo planearon. Jaime asintió y tomó una nota. Esa es su decisión. Sí, respondí.
Sí, lo es. Las órdenes de desalojo se presentaron antes del mediodía. El aviso legal fue entregado en la propiedad a las 2 de la tarde. Cuando llegué a casa a las 6, el pasillo estaba lleno de cajas y había maletas junto a la puerta. Bárbara se movía por la cocina de manera aturdida y automática, metiendo cosas en bolsas de basura. Tyler cargaba su auto, con los tenis nuevos puestos, $300 a cuenta de otra persona. Olivia estaba al teléfono en la sala, con la voz baja y tensa, revisando una lista de personas que podrían darles alojamiento. Me vio entrar por la puerta y colgó sin terminar la frase. Nos miramos. Ya no le quedaba ninguna expresión que mostrar. Lo que había en su rostro era simplemente lo que había debajo. Cansada, joven, genuinamente asustada como alguien que había planeado un resultado y obtuvo otro. Sentí algo por ella. No era perdón, aún no. Tal vez no por mucho tiempo, pero algo humano. El reconocimiento de que había tomado decisiones terribles por razones comprensibles, y que esas decisiones ahora estaban haciendo lo que hacen las malas decisiones. Cayendo. No hablé. Ella tampoco. Liam me encontró en el porche trasero a las 7:30. Se veía vacío por dentro, con ese vacío específico de un hombre que ha estado reestructurando su comprensión de los últimos 2 años y medio. Se sentó a mi lado. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo nada. Mamá, todavía no, dije. Él asintió. Nos sentamos ahí, en la oscuridad de octubre, los dos, en la casa que su padre nunca conoció y que su madre construyó con las manos ensangrentadas, y escuché los sonidos de la gente empacando un plan que había fracasado. A las 9 en punto, los 3 autos ya se habían ido. El auto de Liam no estaba entre ellos. Eso era algo, no todo, pero algo. Cerré la puerta principal con llave, puse el seguro, me quedé un momento de espaldas a ella en la quietud de mi propia casa y respiré. 6 meses después, la detective Carmen Reyes presentó cargos contra Bárbara Chen y Tyler Chen por intento de fraude inmobiliario y abuso financiero a personas mayores. A Olivia se le ofreció un acuerdo de cooperación a cambio de su testimonio, el cual dio de manera completa y con detalles documentados sobre la naturaleza y la cronología del plan. James Okafor lo calificó como uno de los acuerdos de cooperación más claros que había visto en 6 años. Las deudas de juego de Tyler ahora también están siendo investigadas por otra agencia, por razones en las que no entraré aquí, excepto para decir que $50,000 en deudas de juego tienden a dejar un rastro con los amigos. Bárbara está esperando su juicio. Me dicen que se está quedando con una prima en Greensboro. No le deseo ningún daño en particular. Le deseo la experiencia de sentirse incómoda en el espacio de otra persona y tener que pedir las cosas que necesita. Creo que le resultará educativo. Olivia dejó a Liam. Él no lo peleó. Me ha llamado todos los domingos durante los últimos 4 meses. No siempre tenemos mucho de qué hablar. A veces solo llama para decir que los Cardenales ganaron. Él sabe cómo hablar de las cosas, que todavía son demasiado grandes para abordar directamente, y yo sé cómo esperar. Los patrones de mi abuela están planchados y doblados de nuevo, en su lugar correcto, en el cajón poco profundo debajo de la mesa de corte, donde han estado durante 20 años. La Singer está de nuevo en el lugar de honor. La luz de la tarde cae sobre ella de manera perfecta. Ahora estoy trabajando en un encargo. Un vestido de novia completo, con perlitas a lo largo del corpiño, una cola que requerirá 40 horas de trabajo cuidadoso y toda la paciencia que tengo. La novia me encontró gracias a la recomendación de una mujer para quien hice un velo catedral hace 3 años, quien le dijo que valía cada centavo y cada día de espera. Estoy sentada en mi mesa de corte mientras escribo esto. La luz de octubre entra por la ventana. La radio de David está en el porche trasero. Mi casa, mi silencio. El mismo cerrojo que usaron para dejarme fuera, ahora mantiene todo lo que amo a salvo dentro.